estáis? ¿Bien? Qué día más hermoso, qué bonito poderlo celebrar todos juntos, que nuestro Señor está vivo. No sé vosotros, pero yo estoy disfrutando la mañana y yo me quedaría por siempre cantándole. Bueno, de hecho lo voy a hacer, voy a quedar por la eternidad cantándole y adorándole como Él se merece. Pero ¿sabéis que hoy celebramos el acontecimiento más glorioso de toda la historia? El que hace posible que nuestras vidas sean completamente transformadas. Porque no le quito importancia, y el hecho de que Dios se hiciera hombre y viniera a este mundo es algo glorioso, ¿sí? O sea, para nada quitarle importancia. Y el hecho de que muriera por nuestros pecados, para quitarlos de en medio y darnos la oportunidad de que esa naturaleza caída que heredamos de Adán, no de Dios, sí, pudiera morir, para que nosotros pudiéramos volver a nacer y pudiéramos recibir esa nueva naturaleza, que es nueva porque nunca la habíamos tenido antes, pero no porque no fuera la que deberíamos de haber tenido desde un comienzo, si no se hubiera estropeado todo, ¿sí? Pero ¿sabéis qué? Aunque estas cosas son gloriosas y damos gracias a Dios por ello, sin la resurrección, nada de esto sería posible. Porque es con la resurrección que esta obra de redención completa, ¿y a qué me refiero? A esta obra de poder regresar al plan inicial que Dios tenía desde un comienzo, ¿sí? Para que todo esto fuera posible, sin la resurrección, toda esta hermosa obra no habría sido sellada, ¿sí? No habría sido culminada, porque su plan no terminó en la cruz. A veces parece como que sí, ¿no? Está genial que Dios borrara nuestros pecados y que nos perdonara toda transgresión delante de Dios Padre. Es maravilloso. Digo que interesante esta imagen. Perdón, me he despistado yo. Entonces, es maravilloso que Él nos perdonara y que realmente delante de Dios Padre ahora nos pudiera ver limpios, sin mancha, gracias a Jesucristo. Damos gracias a Dios por ello. Pero Dios no murió únicamente para que fueras perdonado. ¿Lo sabías? Quería poner vida nueva en cada uno de nosotros. Y eso es posible gracias a la resurrección de Jesús. No podemos reducir todo lo que hizo allí en el Calvario en hemos sido perdonados y cuando muramos, nos vamos al cielo. No podemos reducirlo en eso, porque si reducimos el Evangelio a eso, nos vamos a perder la grandeza de aquello por lo que realmente Jesús pagó. Él pagó, como os decía, por nueva vida en ti. Pagó no solo para que recibieras ese amor de Dios, sino para que su amor, su más pura esencia, fluyera a través de ti, ¿sí? Él pagó para devolverte esa verdadera identidad de hijo y de hija de Dios, ¿sí? Esa identidad de ser creados a su imagen para representarle a este mundo. Y pagó para que esta identidad estuviera tan afianzada, tan firme, tan sellada en ti, de quién es Él y quién es Él en ti, estuvieras tan firme en eso que no tuvieras que esperar a que todo esto pase o un día suene la trompeta y nos venga a buscar para que puedas estar bien. ¿Sí? No se trata de sobrevivir como podamos a esta vida, sino de vivir en Él. Se trata de que le entreguemos todo lo que hemos sido para que todo eso pueda morir allí en la cruz y que todo lo que Dios es pueda nacer y vivir a través de ti, ¿sí? De manera que podemos vivir en el amor, como Jesús vivió en amor, ¿sí? Podamos vivir en la luz como Él nos enseñó a ser luz, trayendo el reino de Dios a cada situación con la manifestación de su amor y de su poder. En definitiva, se trata de que este versículo de Primera de Juan sea una realidad. Primera de Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Os dais cuenta de cómo la religiosidad es incompatible con el verdadero evangelio? Son cosas incompatibles. ¿De qué nos sirve seguir un conjunto de normas? Haz esto,
no hagas aquello, y perdernos el vivir en esa unión gloriosa con Dios, que nos llena de todo eso que Jesús consiguió por nosotros y nos impulsa a vivir como Él vivió. Hay un versículo súper conocido que un día, ¿sabes? El Señor me cambió la perspectiva sobre lo que está diciendo, y eso quedó grabado en mi corazón. Es un versículo que está en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, cuando describe ya hacia el final de todo ese momento en el que la nueva Jerusalén desciende del cielo. ¿Os imagináis? Y está el pueblo de Dios delante de Él, y Él está entre ellos, y dice que va a ser eternamente de esa manera, ¿no? Y justo en ese momento donde nos dice que todo lo que vivimos en esta tierra ya habrá terminado y estaremos por siempre cara a cara con Dios, dice este versículo en Apocalipsis 21:4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y no sé vosotros, pero yo siempre había pensado que esto se refería a que llegaremos allí con las lágrimas de los sufrimientos de esta vida. Pero, Señor, ¿por qué, no? ¿Por qué todo esto que sufrimos y llegaremos allí sería como que Él nos diría, ya, pobrecita, ya pasó. Ahora estás bien, ahora todo va a estar bien, y por eso dice que Él enjugaría toda nuestra lágrima, ¿no? Pero ¿sabéis qué? El Señor me mostró algo. Y me mostró que cuando estemos ante su presencia, allí nadie va a llegar llorando diciendo, ¿por qué permitiste que me trataran así? ¿Por qué permitiste que yo sufriera tanto? ¿Por qué aquella persona que yo tanto amaba se fue tan pronto? Decimos que cuando lleguemos haremos muchas preguntas, y no es verdad. Porque el momento en que estemos cara a cara con Él, nuestros ojos van a ser en un segundo abiertos a la verdad. Y nos daremos cuenta en un momento, de forma inmediata, de cómo habrían sido las cosas si hubiéramos vivido como Jesús vivió en cada una de esas situaciones. Y lo más importante, no habrán excusas. Lo veremos claramente, que a través de la obra de Cristo nosotros podríamos haber vivido en esa plenitud de Jesús, y será en ese momento que fluirán lágrimas de nuestros ojos, porque todo el tiempo la respuesta estuvo en nosotros, y veremos con claridad que no hay excusa posible. Por eso Él enjuagará toda lágrima, porque ya todo habrá quedado atrás. Así que la pregunta principal sería, ¿comprendemos realmente lo que significa, lo que implica para nosotros ahora la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Realmente la revelación de lo que sucedió durante esos 3 días allí a las afueras de Jerusalén es lo que empodera la verdadera vida cristiana. Pero como no quiero ser yo la que hable, sino que quiero que sea el Espíritu Santo el que hable directamente a nuestro corazón, vamos a orar para que sea Él, continúe moviéndose y tocando nuestro corazón. Te doy gracias, papá, te doy gracias, Santo Espíritu, porque sabemos que estás aquí, sabemos que tú estás vivo y que tienes tantas cosas preparadas para enseñarnos y para mostrarnos. Por eso te pido, Señor, danos oídos para oír, danos ojos para verte, Señor. Ayúdanos a comprender con claridad lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Yo me pongo en tus manos, Santo Espíritu, haz lo que solo tú puedes hacer. Revélate a nosotros, revélanos, muéstranos esa verdad que nos hará libres, nos ayudará a vivir como tú has diseñado que vivamos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje de hoy es Resucitados para vivir. Y hoy tenemos hasta subtítulo, Más que perdonados, llenos de su vida. ¿Sí?
Y a veces pensamos como que el momento glorioso de la resurrección de Jesús es como que el final, ¿no? Es como que ya está hecho, el Señor lo consiguió, llegó a la meta y ya nos relajamos. Cuando en realidad es nuestro punto de salida. Es con su resurrección que comienza nuestra verdadera vida. En el libro de Romanos, capítulo 6, comenzando con el versículo 3, ¿vale? Dice, ¿acaso no sabéis, atentos, acaso no sabéis que todos los que fuisteis bautizados para uniros con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Esto es una frase muy potente que nos explica lo que realmente significa el bautismo. Sí, no es un rito más, no es una liturgia más. Implica morir con Cristo. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, ¿sí? No hay nueva vida si no hay primero muerte a lo viejo. Sí, que si hemos estado unidos con Él a su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Pero fijaros que morir a lo viejo tiene un propósito. No nos podemos quedar ahí, ¿sí? Hay mucho más. Y dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, ¿sí? Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. Y atentos porque ahora nos toca a nosotros. Dice, también vosotros, de la misma manera... ¿Me he saltado algo? Sí, me he saltado algo, ¿verdad? Murió el pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. Ahora, de la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la clave, ¿sí? Así que si para ti ser cristiano es tener unos valores e ir los domingos a la iglesia, te estás dejando lo más importante en esta ecuación. Se trata de vivir para Él, como Dios Padre había diseñado en un comienzo, siendo uno con Él y llenando la tierra del conocimiento de su gloria. En palabras más sencillas, ¿vale? Llenando la tierra de la manifestación de quién Dios Padre es. Por lo que no podemos reducir el Evangelio, ¿sí?, para traducir estas palabras raras, el Evangelio, estas maravillosas noticias de que podemos regresar a ese plan inicial que Dios tenía con nosotros, ¿sí? No podemos reducirlo a costumbres y a palabras. Esta nueva vida en Cristo que recibimos gracias a su resurrección, como acabamos de leer, tiene un propósito muy concreto. Y punto número 1 para poder vivir de verdad. Punto número 1, el propósito de esta nueva vida es imposible cumplirlo en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Mirad lo que enseñaba Pablo en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, empezando por el versículo 6, dice: por eso, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él. Pregunta, ¿cómo lo recibimos? Gracias, sí, por fe, por la certeza y la convicción de quién es Él y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Esa es nuestra parte, ¿sí? Debemos mantenernos firmes de ese modo, pase lo que pase. Sigue diciendo, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se os enseñó, y llenos de gratitud. Cuidaos de que nadie os cautive, atentos, que dice, cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Algunas traducciones dicen que están de acuerdo con los poderes espirituales de este mundo. Cuidado con esas filosofías y tradiciones, sí, que están de acuerdo con el mundo, dice, y no conforme a Cristo. No sé si os dais cuenta
pero Dios nos está advirtiendo a través de Pablo. Ojo, que lo que yo he preparado para cada uno de vosotros, el propósito que tengo con vuestras vidas, lo que hice posible con la obra completa de Cristo. No se trata de tradiciones humanas, no se trata de normas, no se trata de costumbres, etcétera, etcétera. No os dejéis engañar, porque es muchísimo más grande que todo eso. Esto es lo que Dios está diciendo. Y sigue diciendo, atentos, porque lo que viene ahora es muy gordo, ¿sí? Dice en Colosenses 2:9, siguiente versículo: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y aquí decimos, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, todo lo que Dios Padre es, su plenitud vivía en Jesús. Y esto lo sabemos. Por eso Jesús vivió como vivió. No porque fuera Dios hecho hombre, porque si leéis Filipenses capítulo 2, veréis cómo dice que se despojó de todos esos privilegios que tenía por ser Dios, y todo lo que hizo aquí en la tierra lo hizo como hombre, pero como hombre dependiendo completamente de Dios. ¿Sí? Por eso sí, pero mirad lo que sigue diciendo. Toda la plenitud de la divinidad habita de forma corporal en Cristo, dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ¿quién? Vosotros habéis recibido esa plenitud. Además, en Él fuisteis circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Algunas traducciones se llaman de la carne, otras de la naturaleza pecaminosa. Dice, o sea, nos está diciendo que todo eso, que antes éramos, esa naturaleza caída, ya no nos define, ya no es quienes somos, porque Él la cortó, la quitó de nosotros. No puedes sacar tu identidad de eso, ¿vale? Dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. Vosotros la recibisteis al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que Él lo resucitó de entre los muertos. El principal problema es que realmente no somos conscientes del poder que hay en nosotros. No somos conscientes de cuál es ese poder que nos ha dado vida nueva. Y por eso lo ignoramos, por eso lo malgastamos y no vivimos en él. Pablo rogaba a los efesios que sus ojos fueran abiertos. A mí, no sé vosotros, pero me fascina la carta a los efesios. Y hay una cosa súper interesante, porque nosotros normalmente oramos por la gente, ¿para qué? Para que tengan un encuentro con Dios, ¿no? Que entreguen sus vidas, puedan nacer de nuevo, y entonces decimos, misión cumplida, ya está. Pero aquí Pablo nos enseña que justamente cuando dice que los efesios ya habían entregado su vida a Cristo y lo demostraban por la manera en que vivían y cómo se amaban los unos a los otros, dice que ahí es cuando no dejaba de orar por ellos. Y uno puede pensar, pero ¿qué más podría pedir Pablo a Dios, ¿no? para los efesios? Y mirad, yo os animo a que lo leáis con detalle, el libro de Efesios, es impresionante, no tiene desperdicio ningún trozo. Pero fijaros que comienza diciendo quiénes somos en Cristo y que en Cristo somos coherederos con Él. Sí, cuando Brigitte estaba haciendo la oración, digo que me va a quitar el mensaje. ¿Pero herederos de qué? Porque nos dicen, eres coheredero junto con Cristo, y decimos, bien, qué guay, y no nos enteramos de qué hemos heredado, ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que Pablo estaba rogando a Dios que comprendiéramos. Dice en Efesios capítulo 1, del 15 al 16, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenéis en el Señor Jesús, ya eran creyentes, ¿sí? Y del amor que demostráis por todos los santos, ya demostraban con sus vidas que eran creyentes, dice, no he dejado de dar gracias por vosotros al recordaros en mis oraciones. Hasta aquí, bien. Dice, y ahora atentos, porque nos va a decir por qué está rogando. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Porque todo esto que va ahora a hablar Pablo comienza por conocerle de verdad, por cada día conocerle más, por cada día conocerle más íntimamente. Dice,
pido que también se os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Está diciendo, por favor, sabed cuál es esa herencia. Y dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Somos conscientes de cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de nosotros, los que creemos? No. Era una pregunta trampa. Muchos no se han atrevido a abrir la boca. No, porque si realmente fuéramos conscientes de cuán incomparable es la grandeza del poder que está a favor nuestro, nuestras vidas serían muy distintas. No viviríamos así, ¿sí? Pablo rogaba a Dios para que nuestros ojos fueran abiertos y que comprendiéramos la grandeza de ese poder que habíamos recibido en Cristo, ¿sí? ¿Lo estamos viendo? Y por si queda alguna duda de cuál es ese poder y si es realmente grande o no es grande, dice lo siguiente: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En otras palabras, está hablando del poder de la resurrección. Ese mismo poder que venció a la muerte, el que hizo que la tierra se sacudiera, que los sepulcros se abrieran y que muchos resucitaran cuando Jesús resucitó. Ese mismo poder lo podéis leer en Mateo 27, de 51 a 53, ¿sí? Que personas resucitaron porque se sacudieron los cimientos de la tierra, los sepulcros se abrieron por el poder de Dios cuando Jesús resucitó. Ese mismo poder también hizo esto que dice, y lo sometió todo. Sometió todas las cosas debajo de sus pies, está hablando de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo, sí, que lo llena todo por completo, dicen algunas traducciones. Es decir, en nosotros se encuentra la plenitud de Dios ahora. Pablo oraba para que los ojos de los efesios, para que nuestros ojos fueran abiertos y comprendiéramos el incomparable poder que ahora está a tu favor. Y para que viviéramos en él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario que comprendamos esto? Porque esta nueva vida, esta nueva naturaleza tiene un propósito que no se puede cumplir con tradiciones y únicamente con palabras bonitas. Porque como les advertía también Pablo a los corintios, en 1 Corintios 4, 18 y 20, dice: ahora bien, algunos de vosotros os habéis vuelto presuntuosos, pensando que no iré a veros. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitaros muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y no olvidemos que desde un principio se trató de que lleváramos el reino de Dios, que expandiéramos su reino por toda la tierra. La plenitud de cómo Dios hace las cosas, cómo Él actúa, sus formas, su voluntad, allí donde vayamos, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos en ese poder? Punto número 2, debemos poner nuestra mirada en lo que es eterno, en Cristo, ¿sí? Él es nuestro ejemplo a seguir. Colosenses 3, del 1 al 3, dice: ya que habéis resucitado con Cristo. ¿Hemos resucitado con Cristo? Amén. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que tozudos que somos, ¿verdad? ¿No está diciendo, ¿has resucitado o no? ¿Sí? Pues centra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nosotros seguimos como los burritos que llevan esos sí a los lados, concentrados en las cosas de la tierra. Me desvié. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
¿Queremos saber cómo vivir de esta manera? En el poder de la resurrección. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, no en lo temporal, no en aquello que es pasajero. Sea lo que sea, la circunstancia por la que estás pasando es pasajera. ¿Tiene fecha de caducidad? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Sí? Como hemos leído antes, cuando le conocemos de verdad, cuando le conocemos cada vez mejor, comprendemos la grandeza de ese poder que está en nosotros. Y la idea es que este poder no solo se quede en mi espíritu, ¿sí? Porque sabemos que nuestro espíritu es el que se hace uno con el Espíritu de Dios y eso nos da nueva vida, lo sabemos, ¿no? Que es así como funciona. Pero no se trata de que se quede ahí en nuestro espíritu, se trata de que seamos llenos en todo nuestro ser y de que ese mismo poder sea el que nos impulse cada día. Por eso Pablo también les decía a los Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, empezando por el 14, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Vemos que Pablo sigue rogando para que sus ojos sean abiertos y vamos a ver por qué está rogando. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. Y la pregunta es, ¿cómo somos fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser? Dice: para que por fe Cristo habite en vuestros corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. No sé si os dais cuenta de lo que está diciendo Pablo, pero conocer, experimentar, porque es un conocimiento experimental. Experimentar ese amor de Dios, no solo tenerlo como teoría, sino vivirlo, es lo que te llena de la plenitud de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Es decir, la idea es que únicamente no se quede en lo más íntimo de nuestro ser, como dice aquí, algunas traducciones hablan de en el hombre interior, es decir, está hablando del espíritu, ¿vale? Sino que nos dice que la plenitud de Dios, de quien Dios es, su más pura esencia, su amor, ¿sí?, que también habite en nuestro corazón. Está empezando a hablar ya de las emociones, ¿sí? Y no solo eso, nos habla de que debemos comprenderlo, nos está hablando de la mente, ¿sí? En definitiva, a medida que lo conocemos más y más, todo lo que Dios es fluye de nuestro espíritu y llena todo nuestro ser. Somos revestidos y fortalecidos en ese poder de Dios, que es el que nos impulsa a vivir de esa manera, ¿sí? Por eso Pablo comenzaba: pido que le conozcáis mejor. Y dices, pero si ya están viviendo bien, y se aman los unos a los otros, están con su vida demostrando que han entregado su vida a Cristo. Y dice, tenéis que conocerle mejor. Por eso la frase siguiente es impresionante. Dice en Efesios 3, 20, 21, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Porque es cuando somos fortalecidos con ese poder y permitimos que sea Dios obrando en nosotros y a través de nosotros, es que Él se glorifica. Amén. Pero eso solo es posible si mantenemos nuestra mirada ¿dónde? ¿En los problemas? ¿En la tierra? ¿En lo temporal? En Él, ¿sí? Solo si mantenemos nuestra mirada en Él, conociéndole profunda e íntimamente cada vez más. Para que, como Pablo decía en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y atentos, dice, no desecho la gracia de Dios. Acordaros que la gracia es mucho más que misericordia, está hablando del poder de Dios. No está hablando del poder, dice, si la justicia, ¿qué justicia? Está hablando de la identidad, de quiénes somos en Cristo, nuestra identidad delante de Dios, ahora que hemos nacido de nuevo en Jesús. Dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano.
Una vez más nos dice que no es por obras, que no es por costumbres o por palabras, sino por el poder de Dios, por su gracia que recibimos mediante su muerte y resurrección. No podemos desecharla, no podemos malgastarla, hacer que ese sacrificio fuera en vano. ¿Amén? ¿Me seguís o no? ¿Estáis concentrados? Pues estáis tan serios. Vale. Último punto. ¿Sí? Tercer punto. ¿Por qué es tan importante? No es este el punto, ¿eh? Le voy a hacer la introducción. ¿Por qué es tan importante comprender que este propósito, como hemos visto, de esta vida nueva, no lo podemos conseguir con nuestras propias fuerzas y que necesitamos mantenernos enfocados en Él, conociéndole, y es en esa unión, ¿sí?, que nos llena de ese poder que fluye a través nuestro con la plenitud de Dios? ¿Por qué es tan importante? Punto número 3. Porque se trata de continuar con lo que Jesús comenzó. Jesús es maravilloso y cuando le conocemos de verdad nos damos cuenta que no podemos ser simplemente espectadores que le aplauden por todo lo que hizo, porque Él espera algo de nosotros. Jesús nos repite una y otra vez: sígueme. Y eso no significa ponte detrás de mí y camina por donde yo camino. No es ese sígueme literal, sino que Jesús está diciendo: aprende de mí, haz lo mismo que yo hago. Todo lo que tú ves en mí, tú también lo puedes hacer. ¿Os dais cuenta de la grandeza de que Dios hecho hombre te diga: sígueme? Y si nos dice sígueme, es porque puedes seguirle. En Juan 14, 12, 14 dice: ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Y no se trata de hacer lo que nos dé la gana y de pedir tonterías, lo que nos dé la gana a nosotros para satisfacernos a nosotros mismos. Se trata de continuar con lo que Jesús comenzó. Esta era la oración de Jesús, fijaros. No solo era su oración, sino que era lo que Él hacía allí donde iba. Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús no solo oraba para que el reino de Dios volviera a establecerse. Digo que volviera a establecerse porque estaba establecido cuando todo estaba en armonía y en el Edén, pero se estropeó. Sino que allí donde iba, Él lo restablecía, traía el reino de Dios con poder, traía la voluntad de Dios a esa situación. Lo cual nos indica, atentos, que no todo lo que sucede en este mundo roto y caído, es decir, apartado de Dios, es la voluntad de Dios. Yo sé que a algunos esto les choca, ¿sí? Pero yo estoy súper convencida de que muchas de esas lágrimas que Él enjugará en aquel día serán porque, como os decía al principio, veremos con claridad todas esas circunstancias, todas esas situaciones en las que nos rendimos o en las que las abrazamos como la voluntad de Dios, cuando en realidad lo que deberíamos de haber hecho era traer su reino, traer su voluntad a esa situación. Pero esperáramos que lo hiciera Él, cuando Él dijo que nosotros debíamos hacerlo. O quizá no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque no le conocíamos como deberíamos conocerle. Y por lo tanto no podíamos vivir en ese poder de Dios con el cual Él obra a través nuestro y se glorifica, trayendo su voluntad a la tierra como en el cielo. Porque, mirad una cosa, si la perfecta voluntad de Dios ya estuviera establecida en la tierra como en el cielo, la oración esta que acabamos de leer de Jesús no tendría ningún sentido. Y tampoco tendría sentido que Jesús fuera por todas partes sanando, liberando y anunciando el reino de Dios, la manera en que Dios hace las cosas. Porque ¿sabes qué? Jesús no iba por ahí deshaciendo la obra de Dios, su voluntad. No, iba deshaciendo la obra del enemigo. En Hechos 10:38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios
con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Quién los oprimía? El diablo. Porque Dios estaba con él. Allí donde iba, Jesús avanzaba el reino de Dios en la tierra, deshaciendo toda obra del enemigo. ¿Sabéis la de veces que abrazamos la obra del enemigo como si fuera la voluntad de Dios? Os digo que muchas lágrimas tendrán que ser enjuagadas allí, en la presencia de Dios, cuando nos demos cuenta de que la respuesta estaba en nosotros. Cuando Jesús llegaba la luz. Las tinieblas tenían que retroceder. Y con esa luz llegaba la voluntad de Dios que se establecía. Y los hombres podían ver claramente la gloria de Dios manifestada. Quién Dios es, cómo Él obra, cómo Él hace las cosas. Y como dice la palabra de Dios, es la bondad de Dios la que lleva a la gente al arrepentimiento. Es cuando te encuentras con ese amor de Dios que tu mente cambia. Te das cuenta de la verdad. Las cosas ya las ves diferentes y por consecuencia de eso empiezas a caminar y a vivir de forma diferente. Es la bondad de Dios la que lleva a la gente al arrepentimiento. Amén. Amén. Así que la pregunta es, ¿estamos malgastando el poder de la resurrección? Ese poder de la vida nueva que tenemos en Cristo. ¿Lo estamos reduciendo a únicamente costumbres, tradiciones y palabras? ¿O realmente estamos siguiendo los pasos de Jesús, trayendo su voluntad a cada situación? Porque no lo olvidéis, esas palabras que Jesús mismo dijo en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. ¿Qué estamos haciendo? Dejemos de pedirle a Él que haga lo que Él nos ha dicho que debemos hacer nosotros. No lo olvides, todo lo que Él hizo allí en el Calvario, su sacrificio, su muerte y su resurrección tiene un propósito. Un propósito más grande y más glorioso de lo que nos podemos imaginar. Y como dice en 1 Corintios 2:9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Pero atentos, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Que Jesús vea nuestra vida y que haga que lo que vea, esta profecía de Isaías, sea una realidad. Como decía en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que así sea. Que el fruto de nuestra vida le haga pensar, mereció la pena. Y que quede satisfecho. Amén. Así que hoy nos recordamos y celebramos únicamente que Jesús resucitó, que sí, lo celebramos. Pero celebramos y recordamos que el mismo poder que lo levantó de entre los muertos ahora vive en ti. Y la plenitud de quién es Él, su vida, quiere manifestarse a través de ti. Así que ahora, como se dice aquí, la pelota está en nuestro tejado. Que nuestra vida demuestre cada día que nuestro Dios está vivo. Porque no solo fuimos perdonados, sino que fuimos resucitados para vivir en Él, en su vida, en su poder, en la plenitud de quién es Él. Amén. Yo te doy gracias, papá. Gracias porque es tan maravilloso que a veces necesitamos una ayuda extra desde fuera, seas tú abriendo nuestros ojos para comprender la grandeza de lo que tú quieres hacer a través de nosotros.
Te pido, Santo Espíritu, enséñanos, sé nuestro Maestro, muéstranos cómo hacerlo para no malgastar, Señor, aquello por lo cual tú pagaste un altísimo precio. Queremos vivir para ti, para traer tu reino. Danos discernimiento, que seamos capaces de al segundo ver cuando algo no encaja, Señor, con aquello por lo cual tú pagaste. Que podamos traer tu voluntad y no abrazar esas cosas que no vienen de tu parte, Señor. Que podamos levantarnos como tu iglesia guerrera, la cual tú dijiste que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Te pido, Señor, danos ojos para ver, ayúdanos a vivir en ese poder, llénanos de tu amor, porque conocer tu amor es ser revestidos de tu poder. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén.